El debate tendrá una duración de 90 minutos. El orden de aparición de los candidatos y el orden de respuesta de cada una de las preguntas se rifó en una reunión previa. Los temas del debate son empleo, infraestructura, seguridad, corrupción, comercio, educación. Los candidatos tendrán 1 minuto con 30 segundos para responder a cada pregunta. Los candidatos tendrán el derecho a 3 réplicas durante todo el debate. Las réplicas tendrán una duración de 1 minuto con 30 segundos, de los cuales 1 minuto es de réplica y 30 segundos para el candidato que está siendo aludido en ese momento. Si les parece, vamos a pasar al segundo bloque de preguntas de la noche y está relacionado con el tema de seguridad. En los últimos años ha aumentado la actividad criminal en el país y el sector comercial es víctima a diario de los comercios y los contenedores que se trasladan, donde trasladan las mercancías, son víctimas de este flagelo. En el último año se han robado más de 100 contenedores con pérdidas económicas que superan los 8 millones de dólares. Aunado a ello, la proliferación del comercio ilícito ha formado complejas y gigantescas redes de distribución que en muchos casos se asocian con otros problemas de seguridad ciudadana, como el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a iniciar con don Juan Diego Castro. Don Juan Diego, de ser electo presidente de la República, ¿cuál sería su propuesta para enfrentar y disminuir el comercio ilícito y la delincuencia en nuestro país? Jamás le diría a una señora que la viola un delincuente a los 8 días de haberse mejorado que una golondrina no hace verano. Jamás dejaría que mi ministra de Justicia le diga al asesino que le cortó el pipí a un bebé y lo degolló que lo voy a proteger en las cárceles. En el gobierno de Reconstrucción Nacional, los delincuentes van a pagar las consecuencias por sus crímenes, pero para eso necesitamos 2 importantes ejes de trabajo. 1, el Poder Judicial se está derrumbando desde hace años y yo lo he hecho ver en innumerables ocasiones. El Ministerio Público tiene que salir de inmediato de la Corte. Tiene que ser un Ministerio Público como la Contraloría que funcione independientemente y acuse a los que se corresponden. El Ministerio Público solo condena a cada 3 de 100 delincuentes denunciados. Vamos a hacer una sola policía, que es la PoliCR, para que vigile bien en sus barrios, para que proteja a los ciudadanos y para que una chiquita que me encontré ahora a la entrada y que me dijo que ayer le habían puesto un puñal para quitarle el celular cuando venía a la U, no siga viviendo con eso. Y serán los presos los que van a construir las cárceles. Nosotros lo único que queremos es que nuestro país viva tranquilo y tenga calidad de vida. Muchas gracias, don Juan Diego. Les repito la pregunta. ¿Cuáles serían las propuestas para enfrentar y disminuir el comercio ilícito y la delincuencia en nuestro país, don Carlos Alvarado? El tema de la inseguridad está afectando profundamente el comercio y eso es un problema grave porque el comercio actualmente es uno de los principales drivers o impulsores de nuestro crecimiento económico. Hay varios factores que tenemos que trabajar en este sentido. Uno es finalmente, y eso yo lo critico de esta administración, colocar los escáneres que no se han logrado colocar. Tenemos que trabajar en reducir la subfacturación, tenemos que trabajar en todo lo que es las mercancías que ingresan al país y que compiten de manera desleal con el comercio. Necesitamos trabajar en la reducción de la informalidad porque compite de manera desleal en el sector comercio. Eso va de la mano de 2 acciones específicas en seguridad. Una, la que va vinculada a todo reforzamiento de los cuerpos policiales a través de los fondos de la nueva ley de sociedades, eso en tanto en fronteras, migración, fuerza pública, inteligencia, para reducir toda esta actividad y cruzar información entre el sector privado que conoce dónde está muchísima de esta competencia desleal y todo parte importante de este crimen con las fuerzas policiales. Pero también es importante una política muy agresiva en materia educativa, materia de empleo, materia de desarrollo humano, que será la principal forma de blindar y proteger a nuestra sociedad de estas formas de
inseguridad y de crimen. Gracias, don Carlos. Don Rodolfo Pisa. En el año 2013 mataron a 411 costarricenses. El año pasado cerca de 600, un aumento de casi el 50% en apenas 3 años. Es uno de los aumentos más dramáticos en la historia de este país de la delincuencia y de los asesinatos. Para ello tenemos varias acciones. 1, combatir la impunidad. Más que la gravedad de la pena, lo que importa es la certeza de su aplicación. 2, combatir el crimen organizado y más colaboración internacional sin tenerle miedo a esa colaboración. 3, una mano solidaria para atender las causas que generan socialmente la pobreza, pero una mano firme para aplicar la ley rigurosamente. 3 cosas no se deben hacer: no sacar prisioneros masivamente de las cárceles, las llamadas golondrinas; no despenalizar, 2, no despenalizar delitos o robos por el monto de lo sustraído, con eso se incentiva la criminalidad; 3, no bajar los servicios, ni el personal, ni los presupuestos para atender la seguridad ciudadana. 4 cosas sí deben hacerse: concentrarse en la criminalidad donde exista violencia, que se fije en el máximo de la pena para los delitos más violentos. 2, ampliar la cobertura de la seguridad, policías, cámaras, investigación criminal, relación con los vecinos. 3, perseguir y sancionar mucho más la reincidencia o la habitualidad en la comisión de delitos. Los antecedentes deben ser decisivos para aplicar la prisión preventiva y evitar la reiteración delictiva. Gracias, don Rodolfo. Es el turno de don Otto Guevara, por favor. Les agradecemos al público, si nos permiten que dejemos los aplausos hasta el final del debate, por favor, para que podamos avanzar con fluidez en esta dinámica. Don Otto, por favor. ¿Cómo atender el comercio ilícito? Algo que preocupa muchísimo a la Cámara de Comercio y a todo el sector formal de la economía. Bueno, lo básico. El comercio ilícito es porque entran mercaderías a nuestro país que no pagan impuestos y compiten en forma desleal con aquellas empresas que tienen que pagar todos sus impuestos, todas las cargas sociales. ¿Cómo lo paramos? Reforzando los puntos de entrada a nuestro país. Algo tan básico como contratar los servicios de escáneres, no comprar escáneres, no, contratar los servicios de escaneo de todos los contenedores que ingresan a nuestro país. Y con eso ustedes van a darse cuenta que muchas cosas empiezan a cambiar. Como segunda medida, he propuesto reiteradamente en este tema un mando unificado de la policía. Tenemos muchos cuerpos policiales y si tenemos un mando unificado, podremos entonces coordinar con la Policía de Migración, la Policía de Fronteras, la Policía Aduanera, la Policía Fiscal, la Policía de Tránsito, con el propósito de detener la mercancía cuando está ingresando al país de una forma ilícita. Por otro lado, también somos de la tesis del que el que la hace la paga. Cero tolerancia con el que hace daño a otra persona, por más pequeño que sea el delito. Cero impunidad. Coordinación entre policías, policía privada con policía estatal, y el involucramiento de la sociedad. Los buenos somos más que los malos. Protejámonos entre nosotros. Abramos una línea especial para las denuncias, protegiendo a aquellas personas que denuncian, y fortalezcamos la inteligencia policial para luego atender la criminalidad organizada que nos está haciendo añicos. Gracias, don Otto. Don Antonio. Estoy muy consciente de lo que representa para la Cámara de Comercio, para sus afiliados y para el comercio en general el tema del comercio ilícito. Y estoy muy preocupado además porque ese comercio ilícito se empieza a legalizar con un pronunciamiento reciente de la Procuraduría General de la República que va a permitir la importación durante 2 veces al año de mercaderías hasta por $500, no como se hacía en el pasado, que no tenía fines comerciales, sino de cualquier forma. De tal manera que los nuevos criterios de la Procuraduría, y es algo en lo que tienen que abrir los ojos, prácticamente va a legalizar el comercio ilícito. He participado en discusiones de este tema también con AmCham, en donde lo que hemos definido como prioridad es que debemos de empezar a comunicar los sistemas de cómputo de los diferentes departamentos del Ministerio de Hacienda. Aduanas no se comunica con la tributación directa, con lo que es el control del impuesto de la renta, entonces no hay forma de darle trazabilidad a las mercaderías que están ingresando al país. Y por supuesto eso facilita que entren ilegalmente, se vendan legalmente y se esté compitiendo de manera desleal. Por eso la trazabilidad es importantísima y eso significa también que comparto los criterios que se han expuesto de fortalecer las aduanas y los controles, los escáneres que han sido regalados a Costa Rica y no se han utilizado
por razones que todos entendemos, pero que lo que requiere es decisión política, decir, lo vamos a hacer y se van a implementar. Y por supuesto, el impuesto a las personas jurídicas que se aumentó durante el periodo en que estuve yo como presidente de la Asamblea Legislativa, tiene como fin darle recursos a los órganos policiales para poder modernizar todo el sistema y el control policial en el país. Muchas gracias, don Antonio. Don Edgardo. Gracias. Es realmente lamentable escuchar aquí a estos candidatos presidenciales. Es que nadie se está dando cuenta cuál es la causa de la inseguridad. Es que creen que seguir recetando cárcel y llenar las cárceles de gente va a detener la inseguridad. Mientras tengamos el modelo de producción y consumo que genera pobreza permanentemente, siempre habrá un caldo de cultivo para la vulnerabilidad de las personas. Siempre van a ser un caldo de cultivo para los carteles, para la delincuencia. Vamos a seguir echando gente a la cárcel por robarse 2 latas de atún. Vamos a seguir criminalizando la pobreza. ¿Saben ustedes cuántos evasores fiscales hay en la cárcel? Ni uno. ¿Saben cuántos acusados por corrupción de cuello blanco hay en la cárcel? Ni uno. Estamos llenando las cárceles de pobres y lo que tenemos que hacer es darles oportunidad. Y yo lamento escuchar que aquí solo se atiende el dolor de cabeza y nadie está planteando las recetas para eliminar el tumor. Hay que generar seguridad. Tenemos que darle oportunidades de educación, tenemos que darle oportunidades de trabajo a las personas, tenemos que apropiarnos del barrio otra vez, generar espacios públicos, recuperar el espacio para la gente, para el barrio. Tenemos que cambiar el tema de la persecución penal y tenemos que plantear la justicia restaurativa. Es mejor una persona teniendo una segunda oportunidad, depende del delito, que echarlo a perder permanentemente en la cárcel. Gracias, don Edgardo. Hemos concluido el segundo bloque de preguntas y respuestas, pero tenemos una solicitud de réplica del señor Carlos Alvarado. Don Carlos, 1 minuto, por favor. Muchísimas gracias. He escuchado nuevamente con atención la intervención de don Juan Diego. Don Juan Diego, me parece curioso y su preocupación por las golondrinas, cuando usted en 11 meses como ministro de Justicia liberó 400, cuando en la última administración del PUSC fueron liberadas más de 2.000 y en los 8 años de liberación más de 7.000 personas. Si tuviéramos este debate en serio, estaríamos hablando no de liberaciones de golondrinas, sino de acatar órdenes de jueces ejecutores de la pena. Y estaríamos hablando de una redacción del hacinamiento en esta administración del 50% al 28%, gracias a la construcción de nuevas unidades productivas, que es lo que está haciendo el gobierno del PAC. Don Juan Diego. Yo no recuerdo si fueron 400 o fueron 200 o 300. Sí recuerdo que me opuse a los indultos, pero aquí el tema no es cumplir las órdenes de un juez de ejecución, no, es que hay una decisión política de boca del señor presidente de la República diciendo que una golondrina que violó a una señora a los 8 días de haberse mejorado y que estaba bajo ese régimen de confianza que le dio el Ministerio de Justicia es una golondrina que no hace verano. Ahí es donde está el punto. Gracias, don Juan Diego. Tenemos una solicitud también de don Antonio. Por favor, don Antonio, 1 minuto. Sí, para abarcar otros temas, dado que me limité al tema del comercio ilícito, quiero decir lo siguiente: si queremos combatir realmente el tema de la delincuencia en el país, coincido mucho con el enfoque de don Edgardo y me alegra que haga referencia a un proyecto de ley que yo presenté, que es el de justicia retributiva, perdón. El tema aquí fundamental es que nosotros debemos de entender que hay que hacer inversión social, que hay que vencer la desigualdad que hay en el país. Si no invertimos en deporte, en recreación, si no logramos que esa cantidad de jóvenes que no están terminando la educación y se van de las escuelas y de los colegios y se convierten en los que no trabajan ni estudian y son el caldo de cultivo para el consumo de droga o la distribución, vamos a seguir teniendo el problema de manera reiterativa. Cuando vemos las estadísticas del ILANUD, nos damos cuenta que conforme aumenta el desempleo, aumentan los delitos contra la propiedad. Por supuesto, entonces la respuesta del Estado tiene que ser promover y generar empleo para poder enfrentar esos problemas de desigualdad e incorporar a las diferentes poblaciones dentro de una vida digna en el país.